Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. Vamos a continuar con andar como él anduvo. Andad como él anduvo. Entonces, ¿cómo evito que mi corazón sea dañado? Paso por alto las ofensas. ¿Cuáles? Todas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que mi padre dijo. ¿Cuál es mi voluntad? La voluntad de mi padre es mi santificación. Y mi voluntad es mi santificación, y viene mi prójimo y me hace muchos diferentes males. Por cuanto yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, paso por alto todas las ofensas. ¿Qué significa pasar por alto todas las ofensas? Bueno, significa que voy a perdonar y hazte cuenta como si no me hubieran hecho nada. Sí me hicieron, pero a mí no me hicieron. O sí me hicieron, pero no me afectó. ¿Sí? De esa manera se acaban todos los corazones adoloridos, todos los corazones quebrantados, todos los corazones lastimados, todos los corazones cicatrizados. ¿Sí? Todo eso que el mundo pregona y enseña, que uy, que mi corazón está escurriendo mucha sangre, es puro cuento, man. ¿Han mirado ustedes que a sus corazones les escurra la sangre? Pura fantasía, man, puras novelas, pura caricatura, puro Disney, puro este tipo de cosas, pura instrucción del mundo. ¿Sí? ¿Por qué duele? Duele porque hay soberbia, cuando te la pisotean, cuando hay orgullo, cuando hay vanagloria, cuando hay deseos egoístas y no te los hacen, entonces ¿por qué duele? De hecho, el corazón únicamente duele. Y a cualquier persona que le duele el corazón por el daño que le han hecho las personas, es un testimonio de que es carnal. Porque algo carnal quiso que no le hicieron. ¿Sí nos vemos? Carnal, carnal. Entonces, ¿cómo está el evangelio hoy en día? Parece que es el evangelio de los adoloridos. Todos están dañados de una manera u otra. Si uno está dañado de una, otro está dañado de la otra. Si uno lo dañó el de la congregación, lo dañó el pastor. Si no fue el pastor, fue alguien más. Si no fue alguien más, fue alguien más allá. En fin, un dañadero por todos lados. Por eso el Padre dijo, todo cabeza está dolorida y todo corazón doliente. Entonces, ¿sí se ven? De esa manera, el corazón sana. Sanad a los quebrantados de corazón. ¿Cómo? No solamente me sana, espérame. Todo ese dolor que sientes tú es producto de tu egoísmo, de tu vanagloria, de tu orgullo, de tu soberbia, de cualquier cosa carnal que tú tengas en el corazón que te hayan lastimado por eso, que no te dieron lo que estabas esperando. Quítate toda esa maldad adentro de ti y no esperes nada de tu prójimo. ¿Y quién te va a hacer daño? Sanado. No solamente para un rato, para toda la vida.
una vez y para siempre. Ahora, ¿eso es bueno o qué? Ahora, esas son buenas nuevas de gran gozo. ¿Sí? Porque ya no hay, ya si todo el mundo aplica ese mandamiento del Señor Jesús, de pasar por alto la ofensa, de hacer morir lo terrenal en vosotros, no va a haber corazones dañados. No importa que el marido sea infiel, que la esposa sea infiel, vamos a las cosas más grandes, que los traicionen, que cuenten sus secretos. Si no quieren que los traicionen, ¿para qué le cuentan los secretos a los chismosos? O sea, si ya saben que son chismosos y le cuentan los secretos a ellos. Sí, ¿verdad? La raza, ¿no? Ay, me traicionó, pues ya sabes, como dicen, si ya saben cómo es, para qué le dices. Si nos vemos, si el hombre se dedicara a hacer caso a las instrucciones del maestro, sus vidas serían placenteras en esta tierra. Y así de esa manera se sanan a los quebrantados de corazón. Así sabemos también que el evangelio predicado en estos tiempos no es el evangelio de Jesús, porque no está sanando el corazón de las personas. Porque por eso dijo el Pablo, médicos nulos. Porque andan allá dando consejos para ayudarle a las personas con la sanación del alma y no saben ni cómo curar. Porque en lugar de sanarlos es como las pastillas que los doctores dan hoy en día. Tienes un mal y te dan una pastilla que te ocasiona 3 o 4 males diferentes. Ah, vaya, qué doctores son estos. Ah, pero la gente dice, no, nosotros confiamos en ellos porque Dios los va a usar a ellos grandemente. Órale. Luego sigue pregonar libertad a los cautivos. Sí, estábamos hablando un poco de eso ya. ¿Qué significa? El que peca, esclavo es el pecado. Ah, me encuentro el pecador, le digo, ¿sabes qué? Hey, hay libertad para ti. No tienes. Y díganle a todos, por favor, ustedes díganles a todos. Déjenles, repartan las buenas nuevas. No se fijen que si es cristiano, que si tiene esta religión, que tiene que religión. No, nada más fíjense, pecó. Tampoco anden buscando con los ojos pelones a ver dónde están, ¿ok? No se vayan a concentrar demasiado en ellos. Recuerden la regla, primero la viga de tu ojo para que mires bien. ¿Ok? Primero la viga de tu ojo, hay que apegarse bien a las instrucciones. Ya cuando tu vida del ojo tuyo está sacada, en otras palabras, ya cuando tú eres libre del pecado y ya no te anda ahí jalando para que te lo vayas a tragar, entonces tú vas y le dices a los otros, hey, tengo buenas nuevas para ti. ¿Cuáles? Eres libre del pecado, Jesús te libró del pecado. Ya no tienes que pecar más. ¿Sí? Porque a mí lo primeritito que me han dicho, ¿qué? ¿A poco usted ya no peca? Es lo primeritito. Desde un principio. ¿A poco tú eres perfecto? ¿A poco tú ya no pecas? Pero no me lo preguntan porque quieren saber. Me lo preguntan para atarragarme primera de Juan 1:10, creo. Sí. Todo tiene que ver con la intención que lo haga uno, ¿no? Sí. Porque me preguntan así, pero no porque quiere saber. O sea, como si quieren saber si se puede o no se puede. Pero me lo preguntan para querer, el que peca, el que dice que no tiene pecado, así es mentiroso. Para que me lo quieran aplicar. ¿Sí? Y así se los van a querer aplicar porque la gente a veces de repente no quiere vivir en santidad. Pero es importante primero, y entiéndanlo bien todos, antes de pregonar el evangelio de libertad a los cautivos, y nosotros únicamente en esta tierra fuimos cautivos del pecado. ¿Sí? No más. Entonces, al pregonar libertad del pecado, eso es una clara señal que yo estoy libre de ese. Ya no soy cautivo del pecado. Y si soy cautivo del pecado, pues entonces ya mi asunto no está siendo genuino. Antes de compartir el evangelio, tienes que amar el evangelio y tienes que obedecer el evangelio. ¿Capish? Antes de. Primero, el evangelio primero se ama, después se obedece y ya después se comparte. Porque aquí el asunto es claro. El Espíritu del Señor está sobre mí. Antes de que yo pueda hacer cualquier otra cosa, el Espíritu de Dios tiene que estar sobre mí. Por eso muchas veces he dicho, no, el asunto primero es nacer del Espíritu. Ya después de ahí, ahora sí, vamos a estar completamente libres y vamos a aprender más cosas, pero libres siempre del pecado. ¿Sí nos vemos? Es bien importante eso en realidad. Porque es importante que se mantengan libres para que den buenas nuevas. Porque si tú vas a una persona y le dices, mira, tengo buenas nuevas para ti. ¿Cuáles?
que ya no eres más esclavo del pecado. Ah, no. Entonces, esta misma persona luego te ve a ti pecando. Le digo, espérame, tú me dijiste que tienes buenas nuevas para mí, para que ya no sea más esclavo del pecado. Pero tú todavía estás pecando. ¿Qué guay? ¿Sí ven? El evangelio no puede ser hipócrita. No puede. Porque si tú predicas una cosa que aún no tienes, te van a agarrar. Y ahí es donde el evangelio va a ser blasfemado y la gente no va a creer. De por sí no creen. Y luego, mirando un testimonio doble, menos. Entonces, como discípulos, es bien importante que ustedes entiendan eso. O sea, la libertad, primero yo he sido libertado del pecado. El maestro, si ustedes se fijan, los escribas y los fariseos predicaban de Dios. Elohim, ¿sí? El Abba, bien rico hasta en su propio lenguaje. Pero si bien predicaban, ellos no lo obedecían, ¿verdad? Vino el maestro y les predicó y lo obedeció. Les mostró que él venía, que un libre vino a darles libertad a los cautivos. Hoy la religión, desafortunadamente, continúa de la misma forma que los judíos en los días de Jesús. ¿Sí? Pero es necesario que se levante un pueblo libre. ¿Sí? Libre en su totalidad. Que elija la justicia por amor. Que se mantenga puro por amor. Libre. Así. Sí puedo hacerlo, no lo hago porque no me conviene, porque no quiero hacerlo. Porque no es mi voluntad. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? Todo. No todo me conviene, pero puedo hacer todo. No todo me es lícito, pero puedo hacer todo. ¿Sí nos vemos? Entonces pregonamos la libertad de los cautivos para que estos ya no sean más esclavos del pecado, esclavos del mundo en sí, porque el mundo, el diablo, la muerte, la carne, producen pecado en sí. Al ser libertados del pecado, ¿y cómo es libertado del pecado una persona? ¿Cómo sabemos que una persona realmente fue libertado del pecado? Cuando en su corazón y desde su corazón no tiene más deseos de pecar. Ese es un libre del pecado. Cuando a veces el libre de pecado se malinterpreta como libre de pecado que no tiene pecado o que le perdonaron sus pecados, así como tipo perdón nada más de pecados, limpiado. Pero libertado de pecado es una persona que hace cuenta que cortaron los lazos de iniquidad que estaban agarrando su alma y ahora ya no pueden agarrarla. Sí, es una persona libre de pecado, que en otras palabras, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes han sabido que cierta cosa es mala, que a Dios no le gusta, pero de repente tienen así como deseo de hacerlo y se sienten jalados a hacer ese mismo mal, es porque en realidad las cuerdas del pecado todavía están agarradas. Cuando hablamos de libertad del pecado, estamos hablando de que no hay nada de maldad en esta tierra que yo desee. Nada. En cualquier categoría, en cualquier área, nada. ¿Sí? Allí es cuando realmente doy testimonio que soy libre del pecado. Ahora, eso tampoco tarda mucho, porque en realidad, normalmente cuando se dice así, luego se piensa y se dice, es que ese camino va a estar largo. No, de hecho es lo primero que le pasa a una persona cuando nace del Espíritu. Cuando una persona nace del Espíritu, todos los deseos de maldad de su corazón son quitados. Todos. Porque está escrito, y así lo hizo el Señor, en un solo día quitaré la maldad del hombre, y lo hizo. No piensen que es asunto nuestro el libertarnos de los pecados, el quitar los deseos malos. No, el Maestro hizo eso por mí. Él destruyó mi viejo hombre con sus pasiones y deseos. ¿Qué hago yo?
Solamente he creído. He creído eso. ¿Por qué? ¿Por qué he creído eso? Porque mi voluntad es vivir sin pecado en esta tierra. Por eso he creído eso. ¿Y por cuánto he creído eso? Es más fácil. Lo obtuve. No obtengo, y no, por favor no lo vayan a hacer, andarse queriendo libertar de los pecados, de sus deseos engañosos por medio de asuntos religiosos. Eso no es fe. ¿Sí? Yo fui limpiado de toda mi maldad, de todos los deseos pecaminosos, de todas las pasiones carnales por la sangre del Señor Jesús. Y punto. En un solo día quitó eso de mí. Los hombres, quítense ustedes como discípulos, quítense esa idea de que tienen que irse santificando a través de los días, ir dejando el pecado poco a poco. Es una mentira, es un engaño. Nosotros el pecado nos has quitado en un solo día y en ese solo día amamos la santidad y de ahí para adelante lo nuestro es nada más mantenernos dentro de esa misma voluntad, pero ya santos. Vamos creciendo en conocimiento y en gracia, pero siempre adentro de la santidad, no fuera de la misma. Entonces, pónganse bien claros ahí, no anden batallando con la carne, no anden peleando con el diablo ni con los rudimentos del mundo, nada más crean lo que el Señor Jesús ha hecho. Él te ha hecho libre y como está escrito, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, la verdad es Jesús, Él vino a mí y me hizo libre. ¿Por qué? Porque la verdad es que Él ha crucificado a mi viejo hombre con sus pasiones y deseos. Esa es la verdad. ¿Cuándo es verdad para conmigo? Cuando mis pasiones y deseos, en cuanto a maldad se refiere, no más. No importa qué pecado mire afuera, no me jala. Cuando yo escucho cosas del mundo, no me jalan. Cuando veo cosas del mundo de afuera, volteo mis ojos. Cuando quieren regresar los pensamientos antiguos, no los pienso. Las intenciones de mi corazón, siempre puras. Y así, es más fácil de esa manera. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Entonces, ese es el propósito del Evangelio. Libertad a los cautivos. Y esta es la libertad. Que en tu corazón no tengas ningún deseo del mundo, ni de las cosas del mundo. En pecado o cualquier cosa del mundo. Espérame, si es del mundo, no lo desees. ¿Sí? Recuerden la instrucción. Fuera de ti, nada deseo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con las cosas terrenales? Las cosas terrenales son todas instrumentos. Todos son instrumentos. La casa, ¿para qué nos sirve? Para taparnos de las inclemencias del tiempo. Ok. Fuego, sol, lluvia, viento. ¿Qué más? Frío. Ok. Sí, es una herramienta. Carros son herramientas. Todo lo demás así son simplemente herramientas. Todo en sí. Porque para nosotros todo es herramienta. Si es una silla, nos sirve para algo. Si es un teléfono, nos sirve para algo. Si es una computadora, nos sirve para algo. Si es una botella de agua, nos sirve para algo. Si es un marcador, nos sirve para algo. Todo nos sirve para algo. Todos son herramientas. ¿Sí? Entonces, son herramientas que necesitamos y usamos. Pero una cosa es tener la necesidad para usarlas y otra cosa es desearlas. ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¿Ven la diferencia? Si yo tengo necesidad de una silla me va a ser proveída. Si una silla me es proveída, pero yo tengo deseo de otra silla que miré, ¿nos entendemos? Y es como todo, hay herramientas de mejor calidad que otras. Si tienes en tus manos el dinero para comprar de mejor calidad, haz eso. Si no, compra lo que puedas. Y punto. Pero si no tienes para comprar una de mejor calidad y la andas deseando, a ese ya es donde entra el pecado.
Si puedes comprarla, cómprala. ¿Sí? Porque te sirve mejor o X, o como sea. Pero al final del día, que no entre el deseo, sino que sea porque la ocupo. Es todo. Ahora, con todo y eso, si Dios quiere concederte deseos del corazón en esta tierra, ese es asunto de Dios y tú. Ahí no me meto porque... ¿Quién fue? Usted creo que me dijo que una vez tenía ganas de una coca, ¿no? Y le proveyeron una coca. O sea, si me pongo yo y digo, no, la coca es del diablo. Entonces, pues, si no, pues, no, eso no fue Dios, men. O sea, Dios es así. O sea, Él no está limitado por nada ni por nadie y les aconsejo respeten, porque de repente Dios puede concederle una cosa a uno que desea, pero que para otro le parece pecado de repente, decir, eso no fue Dios. Cuando legalmente pudo haber sido Dios, porque Dios, una cosa entiendan, Él no está esclavizado. Dios no está esclavizado a las doctrinas de los hombres, las ideas de los hombres, la interpretación de la escritura de los hombres, las opiniones de los hombres, ni al juego extraño de los hombres. Dios es libre. Si un hombre tiene una doctrina de que Dios no puede hacer eso, pues Dios la va a hacer. No va a respetar la doctrina de hombres. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿respetaba las doctrinas de los escribas y fariseos? No. ¿Sí? ¿Respetaba sus ideas? No. ¿Respetaba la interpretación de las escrituras de ellos? No. ¿Respetaba las opiniones? Tampoco. ¿Respetó su fuego extraño? ¿Cómo les pasó a los hijos de Aarón? Entiendan eso. O sea, los hombres se crean sus doctrinas y luego quieren encerrar a Dios a esas doctrinas. Cuando Dios, en lugar de encerrar a los hombres en doctrinas, vino a hacernos libres, y ahora los hombres se encierran a sí mismos en las doctrinas. ¿Sí nos vemos? Así que, pregonar libertad a los cautivos. Apréndanse la regla. La paja de tu ojo primero. ¿Ok? La paja de tu... No, la viga de tu ojo más bien. La viga de tu ojo primero. Y ya luego miramos bien y ya sacamos la paja del prójimo. Que no sea como los cristianos que nunca acabaron de sacar su famosa viga. Si bien no la han sacado, han querido sacar la paja del ojo de los otros. No, obedientes. Primero la viga. Antes de que vayas, si instruyas a otro a justicia, asegúrate que la estés cumpliendo. Si instruyes a otro a santidad, asegúrate que estés viendo en santidad. Si instruyes a otro a perfección, asegúrate que estés viendo en perfección. O sea, no nada más vengas y hables algo que aprendiste, pero no has corroborado. ¿Sí? Porque el Evangelio es el Evangelio. Y la responsabilidad de vida es de cada uno de nosotros. ¿Sí? Que no sea como ha sido, que los hombres se encargan de predicar la palabra del Señor y no la obedecen. ¿Sí? Jesús no hizo eso. Jesús no predicaba la palabra porque escuchaba a su Padre decirle y les decía a los hombres, y él andaba viviendo su vida acá como él quería. Él no andaba haciendo eso. Él escuchaba y vivía. Su forma de vida era congruente con las palabras que hablaba. Entonces, es bien importante eso. Como discípulos, asegúrense. ¿Sí? Porque si no, sigue la misma hipocresía. No ha habido ninguna solución. ¿Nos entendemos? Y todo esto es por la palabra. El dar buenas nuevas son palabras. Sanar a los quebrantados del corazón por medio de la palabra. Pregonar la libertad a los cautivos por medio de palabra. Vista a los ciegos por medio de palabras. Predicar el año agradable del Señor por medio de palabra. Por medio de la locura de la predicación. El que crea, ese obtiene las cosas de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, primero crees, vives y ahora sí. Ahora sí hablo. ¿Por qué? Porque ya estoy libre de la cautividad. Ahora sí instruyo, enseño a los hombres el camino que tienen que andar, porque ahora yo ya veo. ¿Sí?
de vista a los ciegos. Vista a los ciegos aquí no necesariamente es como vista a las personas, porque si le damos vista a una persona en los ojos, no necesariamente va a mirar a Dios. ¿Sí? Esta es la espiritual, donde hay muchos ciegos que dicen que ven, pero no ven. ¿Sí? ¿Quién es un ciego que no ve? El que lee la Escritura y hace maldad. Todo el que hace maldad está ciego, porque está tropezando. Los ciegos tropiezan. ¿Sí? No nada más se tropieza, por ejemplo, si tú vas poniendo atención a tu camino, no tropiezas, pero si tú no vas poniendo atención al camino, tropiezas. El asunto es que la vista que vino Jesús a dar a los ciegos es para que los hombres no tropiecen. Incluso lo dijo para que el cojo no se salga del camino. Imagínate. O sea, el camino fue hecho de tal manera para que ni siquiera el cojo se salga. No tropiece. Estamos hablando entonces de la vista a los ciegos porque Jesús hablaba con los escribas y fariseos y ellos decían que ellos miraban. Y Jesús dijo, por cuanto dicen que ven, su pecado permanece. ¿Sí? Y hoy en día mucha gente dice que ve, si bien está pecando, y por cuanto ven, no piden perdón por esos pecados, si el pecado les permanece. Ahora yo les digo abiertamente, todo aquel que peca está ciego. Esa es la realidad. Todo aquel que peca está ciego, por lo tanto, los ciegos no han recibido el Evangelio de Jesús. Porque si hubieran recibido el Evangelio de Jesús, mirarían. Mirarían. Y ahora aquí el ver no nada más resulta en un mandamiento. No robarás. ¿Sí? No robarás. No resulta nada más en ese. Si tú no robas, ok, ya ves bien en una área. Pero ¿cuántos mandamientos hay? ¿Qué significa entonces? Si vamos a suponer que fueran 100 mandamientos, una suposición, ok, no, porque luego dicen, son más de 100. Eso solamente estoy suponiendo. No, es que no se lo sabe todo. Solamente estoy suponiendo. Si fueran 100 y cumples 99, todavía te queda un pedacito que no ves. Un espacio ciego. Y ahí es donde se da testimonio de la ceguera. El que peca en el pecado que peca es ciego. ¿Por qué es ciego? Porque no miró que eso era pecado y pecó. Y si ve que es pecado y lo hace, eso ya es pecador. A eso se le llama, cuando Jesús dijo, todo aquel que pecare voluntariamente, no queda más horrible que una expectación, no queda más que una horrible expectación de juicio. Una cosa es que peques por ignorancia, otra cosa es que ya sepas si todavía decidas pecar. So, hay que tener mucho cuidado, porque cuando se sabe que es pecado y todavía se peca, la voluntad aquí da testimonio que no está en Dios. ¿Sí? Por eso les he hablado antes, es bien importante que se pongan rígidos en realidad en el evangelio que están viviendo. Porque otra vez, ese es tu evangelio. Como dijo Pablo, cada uno fíjese cómo edifica. So, tu edificio, tu forma de edificar, esa es tu responsabilidad. So, yo estoy edificando, pero cada uno fíjese cómo está edificando. Mi responsabilidad es mirar cómo estoy edificando. No que estoy edificando, no únicamente cómo le estoy predicando a ustedes. Porque eso no es mío, el predicarles no es mío. Eso es del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero en mi vida, en mis acciones diarias en todos lados, eso es mi edificio. Yo estoy poniendo piedras, o estoy poniendo hojarasca, o estoy poniendo barro. ¿Sí? Eso ya es lo mío. So, cada uno fíjese cómo edifica. ¿Estamos? Porque esa es tu obra. Eso es lo tuyo. Por eso dijo, el hombre sabio edifica su casa en la roca. Y no dijo, la iglesia sabia, o sea, el mundo sabe, la gente. No, el hombre.
individual, uno solo. ¿Sí? Porque así Dios va a juzgar a todos uno solo y cada uno le va a pagar. Entonces cada uno es responsable. Así que olvídense de que los anden empujando, de que alguien, es que necesitas una palmadita de espalda, que necesitas ánimos, que necesitas que alguien ore por ti para que tú te levantes. No. Haz de cuenta que tú estás solo en esta tierra. No tienes que estar esperando que los demás oren por ti. Ay, oren por mí porque me estoy cayendo. What? Si yo te digo ora por mí porque pues que me cayó la prueba, hacemos una cadenita de oración. Dejas como los que a cada rato me caen, man. A los ojos de los cristianos es muy lícito. ¿Es lícito a los ojos de Dios? Ah, sí, Él dijo orar unos por los otros. Sí. Pero yo me estoy recargando en tus oraciones. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que yo vea tu necesidad sin que tú me lo pidas o que Dios me revele tu necesidad o tu situación que estés pasando tú, que vamos a decir que te sientes medio, que ya sientes que andas tirando la toalla o lo que sea, que estás siendo atacado en diferente área porque andas medio cabizbajo en cuanto a la voluntad. Ok, oro al respecto, tú no me dijiste. Pero si yo ya vengo contigo y me recargo en tus oraciones, ora por mí para que Dios me conceda esto, y no estoy yo plantado en mi fe en cuanto a Dios se refiere, eso ya no me es lícito. ¿Por qué? Porque ya no me estoy recargando en Dios, sino me estoy recargando en tus oraciones. Es una forma bien sutil de engañar a los hombres hoy en día por medio de la oración. Las personas piden oración y buscan los más ungidos para pedírselas. Entonces les piden la oración y se recargan en la oración que pidieron. No están recargados en las promesas de Dios, en las palabras de Dios. Están recargados en que pidieron oración a fulano de tal. ¿A dónde está la fe? ¿Qué le pasa a los que se recargan en los hombres? Maldito el que confía en el hombre, ¿verdad? El Señor dijo de Egipto, Egipto es como una caña cascada, que si alguien se recarga en ella, se le entierra la mano. ¿Se recargarían ustedes en una estaca picuda y le ponían el pico en la mano y se recargarían así? Eso no, ¿verdad? Nadie en sus 5 sentidos. Ya ahorita con las loqueras de los niños, todo es dudable. Eso es cuando piden oración y se recargan en las oraciones. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? No voy a orar claro. Una cosa es que Dios me enseñe o yo vea y ore al respecto sin que tú me lo pidas. Y otra cosa es que tú lo pidas y tú te recargues porque ya me lo pediste. Me lo hacía una cosa y le pedí. Eso es uno de los engaños bien... Y ahí es donde vienen las blasfemias. Ahora resulta que pedir oración es blasfemia. Lo es. ¿Por qué? Porque Dios dijo, orad. ¿Quién? Aquí. Si yo quiero, ¿sabes qué? Vamos a decir, ángeles, vengan por acá, vamos a orar. Vamos a ponernos de acuerdo, le vamos a pedir al Señor este asunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiere usted eso también? Ok, nos ponemos de acuerdo y oramos los dos. Pero que le digan, no, pues, ore por esto. Y luego yo, bien tranquilo me voy. Ore por mí. Y yo no hago nada al respecto. Ni tengo fe, ni me pongo a orar. No. No va a funcionar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y por lo tanto yo tengo que usar mi fe. Porque si yo me recargo en la fe de otros, yo no estoy usando mi fe. ¿Soy agradable a Dios? Me estoy recargando en la fe de ellos. No, tengo que tener fe yo. ¿Sí? Entonces, agárrenlo bien y entiéndanlo bien. Aquí el que tiene que tener la fe soy yo. Para todo lo que yo quiera, para mi vida, para mi santidad, para todo yo. Si voy a construir yo en la roca. ¿Sí? Voy a construir con rocas. Voy a cavar para que mi casa esté plantada en la roca. ¿Sí? No voy a, oren por mí para que yo pueda construir en la roca.
¿Sí lo ven? El Evangelio de la libertad. Todos libres. ¿Nos entendemos o no? Ese es el plan y el propósito. Entonces, en realidad, nosotros fuimos libres. Si yo tengo alguna necesidad, ¿cuál es mi asunto? Antes de venir con las personas para que oren por mí, yo tengo que creer que mi Señor suple todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. ¿Sí? Si yo ya tengo la promesa, yo ya no tengo que pedirle oración a nadie para el respecto. Si yo tengo necesidad de salud, ya tengo ahí la promesa que en su llaga yo he sido curado de todo mal y toda dolencia. Si yo necesito predicar, bueno, yo tengo la promesa que Él hablaría por mí cuando tuviese que hablar, enfrente de quien tuviese yo que hablar. ¿Sí nos entendemos? Ahora, si yo necesito, vamos a decir, si ustedes saben de algún lugar que necesite recibir la palabra del Señor o escuchar la palabra, entonces oren para que Dios abra puertas. Ahí eso ya es aparte, ¿sí? Porque en ese caso Pablo pidió para predicar con denuedo y que el Señor le abriera puertas donde quisiera que Él fuera. Pero ya es otra vez conforme a la voluntad del Señor. Pero en cosas, como les he dicho antes, en cosas que ya me fueron prometidas a mí, ya no tengo que pedir oración. No, es que quiero que mi familia se convierta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál promesa? No, ya tengo promesa. Cree en el Señor Jesús y serán salvos. Tú. Ya está la promesa. ¿Qué más? ¿Qué más quiero? Écheme las necesidades comunes, las necesidades básicas que la gente todo el tiempo anda pidiendo oraciones por. Libertad, a mí muchos me preguntan, no, pues es que libertad de los cautivos, ok, solamente crean el Evangelio. Ya la libertad ya está. Es que no prediquen una mejor vida ahora, prediquen libertad de los pecados, ¿sí? Las buenas nuevas, eso prediquen, no una mejor vida, no promesas raras que los hombres hacen hoy en día. ¿Nos entendemos? Entonces el propósito, poner, y la otra, dar vista a los ciegos. ¿Quedaron claras con quiénes son los ciegos y quiénes no? Otra vez, los ciegos son todos aquellos que pecan. Todo el que peca está ciego, porque no ve ni en qué tropieza. ¿Sí? Entonces el darle vista a los hombres, y tal vez a veces suena así como raro, pero en realidad, ya en el mundo espiritual, a medida que vamos viendo, realmente nosotros vemos las diferentes artimañas del diablo, los diferentes ataques, cómo vemos, aquí está viniendo este asunto. En cualquier forma de pecado, por más chiquito lo ves. O sea, en el mundo espiritual, realmente se ve como si estuvieras viendo físicamente, porque simplemente lo ves. Y ves las diferentes trampas, ves las pequeñas moscas que quieren infiltrarte, todo lo ves. Entonces es bien importante que la vista esté bien buena, ¿ok? Porque es la capacidad que nosotros tenemos por el Espíritu Santo de Dios de ver los diferentes ataques del enemigo o los diferentes engaños, las diferentes seducciones, todo lo que él quiera venir a traer de una manera u otra, siempre lo vamos a ver para no caer en él. Los hombres por eso pecan, por eso caen, porque no ven. Llega el malo, les trae un engaño, se lo tragan. Les trae otro, se lo tragan. Los seducen de una manera, caen. Los seducen otra, caen. No se dan cuenta que el diablo los está engañando a pecar. El diablo únicamente engaña a los hombres cuando los hombres tienen deseos carnales.
Si el hombre no tiene deseos carnales, el diablo no lo puede engañar. ¿Por qué? Porque el diablo lo único que puede ofrecerles a los hombres, ¿qué le ofreció al Señor? Los reinos de la tierra. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que le ofrece a los hombres. Cuando un hombre, Jesús no tenía deseos carnales, por eso despreció los reinos de la tierra. Lo curioso es ahora que los hombres ya no están esperando que el diablo les ofrezca los reinos de la tierra. Ellos mismos andan buscando todo eso. Y más los predicadores, los cantantes, todo el mundo busca la fama. Fama también es un dios. ¿Sí? Entonces, es bien importante eso. No quieres que el diablo te engañe en nada, o él únicamente te va a dar cosas terrenales. Por lo tanto, no deseos terrenales, estás exento. Y luego dice, no, es que no hay nadie que esté exento de caer. No, sí hay. ¿Quiénes? Los que murieron a sus deseos carnales y a sus pasiones carnales están exentos de caer en pecado. Pero mientras no hayan muerto los deseos carnales, van a caer. ¿Sí? La única razón que nosotros no podemos estar exentos es cuando estamos vivos a los deseos carnales. Muertos a los deseos carnales estamos exentos de caer, exentos de tropezar. Incluso la Escritura dice, si haces estas cosas no caeréis jamás. ¿Lo han leído? Sí, si está muerto en la carne, vas a estar exento de caer. Y díganles a todos aquellos que andan diciendo que nadie está exento de caer. Díganles, no. Si tú estás muerto a la carne y a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida, tú estás exento de caer en pecado. Porque es lo único que el diablo agarra para ofrecerles a los hombres, y cuando ya no tenemos esos deseos en nosotros, el diablo ya no puede ofrecernos nada. Exentos. ¿Perdón? ¿Quieres micrófono? Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, hablando de Dios, estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mira. Y luego hoy en día andan todos extraviados allá. Es que el pastor su vida da por las ovejas y el pastor tiene que ir a buscar las ovejas. Jesús los anda trayendo todo el tiempo y rehúsan su palabra. El buen pastor, el gran pastor, todo el tiempo está llamando a las personas al arrepentimiento y se extravían y luego quieren que alguien las vaya a buscar, un hombre terrenal vaya a buscarlas cuando el maestro le están ignorando. ¿Sí? Están buscando que un hombre terrenal, un pastor terrenal, vaya a buscarlas para llenarse su corazón de conmiseración. Cuando el maestro, él mismo está allá, él dijo, yo mismo iré y los atraeré a mí, y no quieren escucharlo a él. Y por eso van a tener problemas. Así que todos los que se extravían y que agarran la excusa de que el pastor no los va a visitar, cuando el maestro les hace llegar hasta su propia casa sus palabras para que se arrepientan y se conviertan, y todavía están esperando que un hombre físico vaya a hablarles de Jesús. Así que por más torpe que sea, y que les quede claro, el camino será llamado camino de santidad. Y fíjense lo que sigue, Isaías 35:8. No pasará inmundo por él. Otra vez, no pasará inmundo por él. ¿Sí? En el camino de santidad no hay inmundos. Y que les quede claro. Les guste o no les guste, el camino es santo y los que van a caminar en él tienen que ser santos, porque si no les va a pasar como aquel hombre que le dijeron, oye, ¿y tú cómo entraste acá sin ropas de gala? El chaval lo enmudeció. Sáquenlo, échenlo en las tinieblas hacia afuera. Ya. Que vean bien, porque Jesús vino para darnos libertad del pecado, para darnos vista y para librarnos, sanarnos el corazón quebrantado, para darnos buenas nuevas, para predicarnos el año agradable del Señor,
como para ahora, después de toda esa predicación del Maestro por medio de su Santo Espíritu, todavía se siga siendo inmundo. ¿Sí? El que tiene deseos inmundos no puede vivir en santidad. Pero no es porque no se pueda vivir en santidad, es porque tiene deseos inmundos. ¿Sí nos entendemos? ¿Nos estamos viendo? Es importante que le pongan atención a eso. Todo mundo puede, es cuestión de voluntad. Arreglen su voluntad. Si realmente, si no pueden, ahora les voy a decir esto otra vez, repito. Si tienen problemas con su carne, si vamos a decir que nacieron del Espíritu, se volvieron a contaminar y ahora quieren salir y encuentran oposición de la carne y los deseos carnales los jalan hacia abajo. Por favor, yo hice eso, no se los recomiendo, no es la manera correcta de estar peleando contra la carne. Vayan a su lugar secreto, pidan perdón a Dios por haberse apartado de Él y por todos los pecados que cometieron, así desde el corazón. Y en ese instante los volverá a libertar y limpiar de toda maldad y quitar todos los deseos carnales de ustedes. Y de esa manera van a poder seguir otra vez al Señor. No peleen la carne. No pueden vencer la carne en sus propias fuerzas. En las propias fuerzas no puedes vencer la carne, no puedes vencer los rudimentos del mundo, no puedes vencer al diablo ni la muerte. Solamente y únicamente es vencido todo aquel que se contaminó de pecado. Por eso el Señor Jesús habló, mira dónde has caído, arrepiéntete, pide que hay que venir a pedir perdón, arrepentirse y regresar al primer amor. No hay forma que nosotros podemos despojarnos en nuestra fuerza del pecado. No lo luchen así. Cualquier persona que peca viene al Señor, lo limpia, lo restaura y ahora vete y no peques más. ¿Sí? Pero no quieran luchar, no quieran salir del hoyo en su propio esfuerzo. Es muy difícil. Y al final del día no lo logran. Yo lo peleé así y pensé que lo estaba logrando, pero no. ¿Hebreos qué? Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí nos vemos? Y ese es el propósito, ¿ok? Es que mientras predicabas me enseñaba el Señor la condición de corazones de personas que están en esa situación, en la cual dicen que están cansados del camino, y luego todavía cuando escuchan las alabanzas de que dice que cansado del camino, y luego dice sediento de ti, que en un desierto he cruzado, y empiezan ahí a estar llorando. Pero realmente el Señor me enseña los corazones de que no están cansados de la maldad. Y todavía quieren, por ejemplo, que, como estabas diciendo, como se sienten alejados de Dios a causa de la conmiseración o del pecado, por falta de no obedecer a Dios. Y todavía quieren que el pastor o el líder que está en su congregación vaya y los busque y les dé palabras de ánimo para así sentirse supuestamente amados y cuidados por Dios, cuando el mismo Espíritu de Dios les redarguye y les deja saber que en la condición que están tienen que salir, o sea que no tienen que estar ahí. Por eso te decía que leyeras ese de Hebreos, porque me lo enseñaba el Señor. Es un mandamiento, les está diciendo, levantad las manos caídas. Y las manos caídas están caídas por falta de no hacer la justicia de Dios.
las rodillas paralizadas que están en una situación estancada donde no pueden avanzar en el camino recto de santidad, como leías en Isaías, donde dice que inmundo no pasará por él. ¿Por qué no pueden caminar en el camino de santidad? Porque en cierto momento le dieron lugar a deseos inmundos, los cuales los tienen estancados y ahora dicen, no podemos, o sea, como que se sienten atados cuando lo único que tienen que hacer es la justicia de Dios. Por eso dice, seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y haz de cuenta que la paz es el producto de obedecer al Señor. Y realmente nadie va a poder hacer eso, sino solamente Dios está dando la instrucción para que se haga, como dice, haced sendas derechas para vuestros pies. No dice Dios, yo te la voy a venir a hacer. O sea, y Él ya le dio la instrucción. Dice, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque las personas que están ahí, en esa condición, Dios las mira como personas enfermas. Y como estabas hablando en el libro de Mateo, o cuál fue el que leíste, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió. Y una de ellas dice, es para sanar. O sea, a aquellas personas que en cierto momento se dejaron enfermar por el pecado. Y haz de cuenta que eso les produce la condición en la que están ahorita. Lo único que tienen que hacer es tomar la decisión y salir de ahí. Así es. Bueno, en realidad Dios mira el pecado como una enfermedad. O sea, así lo ve. Sano para Dios es una persona santa, sin pecado. Enfermo para Dios es una persona que tiene pecado. Así. Sí. Obediencia de corazón. De esa manera, primero la fe, luego la obediencia a la fe. Y ahí es donde, ¿cuál es la obediencia a la fe? Bueno, pues yo creo que Dios es el Señor. Y Él dijo, no robarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa, el burro, lo que sea. Él dio los mandamientos, aparta tu pie del mal. ¿Sí? Entonces, lo que Él espera es que por cuanto crees en Dios, tú creas sus palabras. Esa es la obediencia a la fe, obedecer sus palabras. Si se cree en Dios, pero no se obedece sus palabras, no se está obedeciendo a la fe que se dice tener. Eso es bien importante que sea congruente. No voy a creer únicamente en Dios, sino en sus palabras. O sea, la tradición con los cristianos es esta. Creemos en Dios. Es el Hijo de Dios, el Dios viviente, el creador de los cielos y la tierra y todo esto. Pero cuando se trata de las palabras de Dios, aquí estas las vamos a interpretar, ¿ok? Estas las vamos a interpretar de la manera, pues, como más nos convenga o nos guste. No, pero yo creo en Jesús, pero sus palabras de Él tienen que ser interpretadas. No tienen que ser agarradas así literal, tienen que ser interpretadas. Esa es la tradición. No, es que si yo creo en Dios, lo que Él me dice, literal, lo obedezco. Nada más. Y así me evito de andar dándoles interpretaciones. ¿Sí? Y de esa manera puedo en realidad vivir conforme a su voluntad, pues ahora sí que todos los días de mi vida. Y eso les recomiendo, por favor, no interpreten. Yo sé y entiendo que la Escritura de repente necesita revelación. Una cosa es revelación, otra cosa es interpretación. Si bien la Escritura requiere revelación, esta tiene que ser del Espíritu Santo. Porque hay el espíritu del anticristo, está la serpiente blanca, está Leviatán, montones de seres que andan queriendo ahí darle interpretación a las Escrituras para que los hombres y luego le quieren dar como cierto tipo de revelación. No, la Escritura requiere revelación porque de repente, por causa del entendimiento entenebrecido, no se puede entender lo que se está viendo. Y curioso, tal vez ya se dieron cuenta, que cuando tienes la mente entenebrecida y el corazón endurecido, aún lo que lees, no lo puedes entender. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la tendencia, y este es un error,
El hombre no lee las cosas como si fueran, no lee la escritura como si fuese nueva. El hombre lee la escritura ya con su mente cauterizada a una tradición, a una doctrina, a alguna cultura. En fin, ¿estamos? ¿Todos claros? Bueno, la paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.